Ok, entonces en esta parte vamos a estudiar la energía de un electrón en una estructura 2D y 3D en la aproximación de masa efectiva. La aproximación de masa efectiva se basa en el hecho de que podamos modelar a los electrones que están en un semiconductor como si fueran electrones libres, pero que están limitados a una cierta, al espacio donde se define el semiconductor. Para un electrón libre, ustedes saben que la energía está bien definida y corresponde a una parábola si la represento en términos de del vector del número de onda. Para un electrón libre, nosotros tenemos que la energía de ese electrón es de la forma h barra cuadrado sobre 2m y depende del número de onda. Esto implica que si yo grafico la energía de este electrón en términos de esta función de onda, voy a tener una parábola. Voy a tener algo así. Esa sería la energía del electrón libre. ¿Ok? Entonces, si yo voy a suponer que los electrones dentro de un semiconductor se van a comportar como si fueran electrones libres, la relación de la energía con respecto al número onda de los mismos debería ser de esta forma. El pequeño detalle es que lo que va a cambiar va a ser esta curvatura. Miren que esta curvatura para el electrón libre depende de la masa y depende de la constante de Planck dividida por 2pi, o sea, de h barra. En el caso de un semiconductor, cuando nosotros estudiamos las propiedades electrónicas de los semiconductores, encontramos que podemos describir por medio de bandas parabólicas bastante bien la energía de los mismos en ciertas porciones de la estructura del semiconductor. Pero la masa con la que aparentemente responde el electrón no corresponde con la masa del electrón libre, sino que corresponde con otro valor. A ese otro valor lo llamamos masa efectiva. La masa efectiva la definimos como que el inverso de esta masa efectiva es la derivada parcial de la energía con respecto al número de onda. En este caso tenemos una sola variable, o sea, tenemos solamente, porque la masa efectiva puede estar, si tenemos en 3 dimensiones y la representamos con coordenadas cartesianas, tendríamos kx, ky y kz. La masa efectiva puede ser diferente en la dirección kx, en la ky y en la kz. Así que en forma general se va a describir por esta función. O sea, la masa efectiva está dada por esta curvatura de acá. Bueno, obviamente con las constantes de proporcionalidad correspondientes para que coincida todo. Aquí quedaría 1. Perdón. Aquí h barra cuadrado. Aquí 1 bueno, 2 sobre h barra cuadrada. O sea, la masa efectiva básicamente es la curvatura de la densidad electrónica. De tal forma que si nosotros calculamos, por ejemplo, para el electrón libre, la masa efectiva debería darnos la misma masa del electrón. Entonces miren, si nosotros reemplazamos esto acá arriba, nos va a dar que al derivar esto va a dar este h barra con este se cancelan, este 2 con este se cancela, te quedaría un inverso de masa y quedaría que la masa efectiva para el electrón libre sería m. Entonces esa aproximación por parábolas, teniendo en cuenta que la energía de un electrón libre es una parábola, se conoce como la aproximación de la masa efectiva, dado que la masa con la que responde el electrón dentro de este semiconductor se puede representar de esta manera. Entonces, de esa forma, nosotros podemos describir la energía de este electrón en el semiconductor como tal. En la anterior sesión, nosotros vimos qué ocurría cuando nosotros simetrizábamos
un pozo de potencial y obtendríamos un potencial periódico, y después cuando simetrizábamos la energía con la que respondía la energía que tenía el electrón dentro de ese potencial periódico. Si yo simetrizo esa energía, yo puedo describirlo. Esta fue una de las conclusiones a las que llegamos. Yo puedo describir todos los puntos de la energía del electrón con solamente una porción de toda la gráfica. Si yo tomaba una porción de toda la gráfica de esta forma, donde lo que estoy haciendo básicamente es, en el espacio directo estoy suponiendo que tengo un potencial de confinamiento, tengo un potencial que me confina electrones. Bueno, esto es infinito para los dos lados, para la derecha y para la izquierda. Vamos a representarlo así para saber dónde están los huecos. Y la distancia entre uno y otro pozo de potencial es A. Cuando yo tengo esto, entonces yo puedo representar las propiedades, la energía de esos electrones en ese pozo de potencial, las puedo representar solamente con una porción de esta forma: 1 sobre A menos 1 sobre A. Y aquí teníamos una gráfica que fue la que obtuvimos, como les digo, la sesión pasada. Esa es la contribución de esta zona. La contribución de la que viene de afuera viene por este lado de acá, y esta da una contribución aquí. Hay una contribución que viene del otro lado, y así sí. A esta gráfica se le conoce como estructura de banda electrónica. En este caso simplemente estamos tomando valores de K, porque es una estructura en una dimensión. Ahora, o sea, acá se puede representar por una línea, por un eje, por una línea recta, infinita, que pertenece a los reales, y con eso podemos nosotros describir la energía del electrón dentro de una red periódica con periodicidad A en el espacio directo. Ahora, ¿qué sucede si yo dejo de estar en el espacio directo, en el caso, yo dejo de estar trabajando en el caso de una dimensión y me voy a trabajar en el caso de 2 dimensiones? Ya en el caso de 2 dimensiones las cosas se ponen un poquito más complicadas. Si ahora en 2 dimensiones voy a representar un potencial periódico, por ejemplo, voy a representarlo con una cuadrícula. Vamos a dibujar una cuadrícula acá. Y voy a colocar colores donde van a estar, las partes prohibidas y otro color para la parte permitida, de tal manera que podamos identificar cada una de las zonas. Entonces yo ahora tengo un pozo de potencial de esta forma. Voy a usar la parte sombreada para representar, así como hice en el caso de aquí, para representar zonas prohibidas. ¿Sí? Entonces aquí voy a tener zonas prohibidas de esta forma. Entonces miren que en este caso tengo un pozo de potencial en 2 dimensiones. La otra dimensión la estoy colocando aquí, X, acá Y. La dimensión, la que correspondería a la dimensión Z que sale del plano, correspondería al potencial de confinamiento del electrón. Así como en el caso de acá, tendría yo X, y hacia acá estaría el potencial que me confina el electrón. Entonces aquí tendría en este caso un potencial en 2 dimensiones que confina a ese electrón. Miren que en este caso la representación de la energía va a tener que hacerse en un plano también de K, así como tenemos en el caso unidimensional, pero en ese espacio recíproco ya no vamos a tener un solo eje coordenado. Ahora voy a tener 2, uno que va a representar el KX y otro que va a representar el KY. Y ya no voy a tener una línea
un caso tan sencillo como el que tenía anteriormente, sino que voy a tener un caso más complejo, porque esto está repitiéndose, esto se está repitiendo infinitamente por el espacio. O sea, por el espacio de K, ¿no? Entonces, si esto de aquí es solamente una porción, yo debería tener la misma opción, debo poder hacer lo mismo acá en dos dimensiones. A los puntos en el espacio de la red recíproca, es decir, en donde viven los números de onda, con los cuales puedo representar toda la estructura electrónica del material, a esos puntos se les conocen como puntos estrellas y son puntos de alta simetría. En este caso particular, como lo tenemos aquí, en este caso particular, para la red cúbica, una red cúbica tiene una red también cúbica en el espacio en la red recíproca. Y estos valores que ustedes ven acá son los que llamamos los puntos estrellas, que son los puntos de alta simetría. Por ejemplo, este punto de alta simetría es el punto que corresponde a K igual a 0, o sea, es el punto del centro. Este punto de simetría entre dos puntos de la red cuadrada o rectangular, en este caso es cuadrada, si se dan cuenta ambas están 2 pi sobre A. A este punto de acá lo llaman X, al de esta esquina se le llama M. Si yo llego y grafico la energía siguiendo esta línea de acá, de gamma a X, y de X me voy a M, y de M me regreso a gamma por sigma, a esa energía representada en una línea recta que sigue estos puntos del espacio de la red recíproca, a esa gráfica se le conoce como una estructura de banda electrónica y tiene toda la información de esa red cristalina. Entonces, aquí está una simulación de una red cristalina en 2D cuadrada. Y vamos a usar la aproximación de electrón libre para calcular la energía de ese electrón en esa red. La red recíproca, la que vemos en el espacio recíproco, en donde viven los números de onda, es una red también cuadrada. La red directa tiene una longitud A y la red recíproca tiene unos anchos 2 pi sobre A y una altura 2 pi sobre A. Estos puntos que están aquí, gamma, delta, X, Z, M y sigma, corresponden a los puntos estrellas, que son los puntos de alta simetría. Con esos puntos de alta simetría, aplicando operaciones de simetría, puedo construir cualquier otro punto. Por ejemplo, si entre M y gamma trazo hago pasar un plano perpendicular al monitor que atraviesa esos puntos y reflejo toda esta figura, voy a observar que este valor X va a aparecer acá arriba. Entonces, si yo conozco la energía del electrón de X a M, al reflejar en el plano que pasa de M a gamma, puedo tener los valores de energía en esta porción de acá. De esa forma puedo reconstruir todos los puntos de la red recíproca con simplemente aplicar operaciones de simetría. Por eso esos puntos de alta simetría, llamados puntos estrellas, me permiten describir toda la estructura electrónica, o es decir, la energía del electrón. Las posiciones de los puntos estrellas, como las ven ustedes acá, están escritas en esta tabla. Ustedes pueden verla con cuidado después, ¿no? Ahora, ¿qué hay aquí? Resulta que entre dos puntos, para poder definir la estructura de bandas electrónicas, necesitamos recorrer estas distancias. Necesitamos ver la energía en estos recorridos. Así que es importante diseñar una pequeña estructura matemática usando álgebra lineal que nos lleve de manera sencilla a obtener los valores correspondientes a estos puntos, es decir, las posiciones en el espacio. Entonces supongamos que tenemos dos puntos K cualesquiera, uno aquí arriba y otro acá abajo. Eso no importa el sistema de referencia, porque al final lo que nos interesa a nosotros es la distancia entre esos dos puntos. Por ejemplo, esto que está aquí puede ser la distancia de gamma a X respecto a cualquier sistema de referencia. A mí lo que me interesa es la distancia de gamma a X, no necesariamente el sistema de referencia donde está, sino recorrer esa distancia.
Entonces yo puedo conocer esta distancia de K1 a K2 simplemente definiendo un vector unitario que va de K1 a K2, o sea, este azul, y con ese vector unitario de K1 a K2 yo puedo encontrar cualquier posición K, o sea, cualquier posición aquí de las que están en rayita las puedo obtener simplemente sumando a K1, le sumo un cierto factor X que va a estar asociado con esta distancia, la distancia de un puntico a una rayita, la distancia de una rayita a otra rayita, multiplicada por el vector unitario K12. Miren que esto que está aquí básicamente corresponde a todos los punticos alrededor de esta línea, pero ya está en términos de vectores, o sea, ya está en términos de vectores, de estos vectores de onda, lo cual significa que con los vectores de ondas que definí acá arriba, yo puedo recorrer fácilmente estas distancias, simplemente siguiendo esta operación. Esta operación serían los vectores, siguiendo el código. Entonces, la primera celda que está aquí simplemente define los vectores, los puntos estrellas que están definidos allá arriba. Y acá lo que hacemos es simplemente implementar la energía. Recuerden que la energía para un electrón en la aproximación de masa efectiva es simplemente h barra cuadrado sobre 2m por el valor, por la magnitud del vector de onda. No más, o sea, yo necesito calcular la posición de aquí y sacarle la magnitud. Y esa magnitud que me dé, la introduzco en esta ecuación y me va a dar la energía. Así de sencillo, sin más, sin ningún complique. Esta función lo que hace es eso. Simplemente implementa esto, calcula el valor de K. Una vez tenga el valor de K calculado, encuentro el valor de X, o sea, defino tantos puntos de X, ¿sí? Recorro los valores de X que corresponden a los valores entre 0 y el valor absoluto, es decir, la distancia que quiero recorrer, ¿no? Y con eso calculo la energía. ¿Cómo calculo la energía? Con la ecuación que me da la energía para el electrón en la aproximación de masa efectiva, teniendo en cuenta que esta sería la masa m, es la masa efectiva del electrón en la banda que me interesa. Y lo otro que tengo que definir ahora es, acuérdense que como nosotros habíamos visto, y aquí es donde está el detalle muy importante, por eso arranqué con una dimensión, nosotros habíamos visto que esto de acá corresponde a la contribución a la parábola de esta zona, pero esta que está aquí viene de la parábola de la zona que está a la derecha, a la izquierda, perdón. Esta contribución de aquí viene de la parábola que está a la derecha. Es decir, para yo poder ver las contribuciones de energías mayores, tengo que irme a la celda de la derecha, a la otra celda, 3 celdas a la derecha, etc. Eso mismo tengo que hacer en 2 dimensiones. Entonces yo en 2 dimensiones tengo que definir claramente a qué celdas me voy. Entonces, por ejemplo, la celda inicial arranco en la celda 00. La celda 00 comparada con el de una dimensión sería esta. O sea, con eso yo calculo esta parabolita, este pedacito de acá. Después me tengo que ir a las otras celdas. Simplemente voy, entonces la celda que está a la izquierda, la celda que está abajo, ¿sí ven? Porque este es un -1 abajo. La celda que está a la izquierda abajo, la celda que está a la derecha, la celda que está arriba, la celda que está a la izquierda arriba, la celda que está a la derecha abajo y la celda que está a la derecha arriba. Recordemos la imagen que teníamos, ¿profe?, en el de una D. Sí, dime. O sea, ahí básicamente estoy colocando la celda unitaria recíproca sobre la que estoy trabajando y los 8 vecinos que tienen en cada lado, según entiendo. Exactamente, exactamente. Mira, es por ejemplo, yo defino esta de aquí va a ser mi ¿qué? O sea, yo voy a definir que esta va a ser mi K igual a 0. O sea, esta va a ser mi celda de referencia. Entonces, miren que cuando yo calcule para esta celda, solamente voy a calcular esta parábola, este pedazo de la parábola. Pero este pedazo de aquí viene de la celda del lado. Esa sería de la celda 1, esta sería la 0. Este de aquí viene de la celda 2. Entonces, de esa forma, cuando yo incluyo las celdas de los lados, voy incluyendo los valores de energía más alta. Esa es la idea. La idea básicamente es esa. Y aquí simplemente definimos cuáles son esos vecinos más cercanos, o sea, cuáles son las zonas de Brillouin que voy a tener en cuenta para ir construyendo niveles de energía en mi estructura de bandas electrónicas. El siguiente paso acá es simplemente graficar. O sea, calcular esos valores, graficar la energía y graficarla para cada una de estas celdas. Cuando grafico eso, me da como está acá.
Entonces miren, aquí está una parábola, aquí viene otra, o sea, todos estos segmentos son segmentos de parábola. Lo único es que miren las distancias como están recorridas. Esto de aquí va de X a gamma, esto va de gamma a M, esto va de M a X y de X a gamma. ¿Sí ven? X, gamma, M. Quiere decir que ahí estamos haciendo es X, gamma, M. O sea, ahí estoy recorriendo la energía, estoy viendo la energía del electrón siguiendo esta línea. Llego acá y me devuelvo. Y a todo eso lo represento en una gráfica de 2 dimensiones, donde coloco en el eje de las abscisas los valores de K y en el de las ordenadas la energía. Y esto que está aquí es la estructura de banda electrónica para una estructura 2D calculada en la aproximación de masa efectiva. En el caso de 3 dimensiones, para una estructura cúbica centrada en las caras, es decir, tú colocas un cubo y colocas un átomo en cada vértice del cubo. Y en cada cara de los cuadrados que conforman las caras colocas un átomo. Es una estructura cúbica centrada en las caras. Y se repite en todo el espacio. La primera zona de Brillouin de esa estructura es esta. Y los puntos de alta simetría son los que están marcados acá. Gamma, K, L, W, U, X, delta, lambda, sigma. Cuando tú calculas, siguiendo el mismo método anterior, no cambia absolutamente. Lo único que cambia es la definición de los valores de K, evidentemente porque los valores de K ya no son iguales a los que estaban antes. Ahora tenemos unos valores de K diferentes porque están en 3 dimensiones y los vecinos más cercanos. Pero cuando tú defines eso, con el mismo método anterior, tú puedes obtener la estructura de banda electrónica. Esta sería la estructura de banda electrónica. Aquí va, mira, L, K, U, W, gamma. Para una estructura cúbica centrada en las caras en la aproximación de masa efectiva.